Ana llegó al hospital antes de que el sol comenzara a asomarse por el horizonte. El aire fresco de la mañana le daba la bienvenida, pero su corazón latía con la familiar mezcla de emoción y ansiedad. Como enfermera, sabía que cada día era una nueva oportunidad para marcar la diferencia en la vida de sus pacientes. Se acomodó la bata blanca mientras caminaba por el pasillo, saludando a sus compañeros con una sonrisa que ocultaba la soledad que a menudo la acompañaba. El hospital era como una segunda casa para Ana. Desde que se graduó, había dedicado su vida a cuidar de los demás, dejando poco espacio para sus propias necesidades. Sus amigos la llamaban para salir, pero ella siempre tenía una excusa lista. Tengo turnos. Estoy muy cansada. Quizás la próxima vez. La verdad era que había encontrado un propósito en su trabajo, que a menudo parecía eclipsar la búsqueda de una vida personal. Sin embargo, había momentos, como ese, en que la soledad se hacía presente, y el eco de su propia voz resonaba en su mente. «Buenos días, Ana», saludó Laura, una enfermera de su equipo, mientras pasaba junto a ella con un café en mano. «Buenos días, Laura», respondió Ana, tratando de infundir entusiasmo en su tono. «¿Listas para otro día lleno de sorpresas?» «Siempre. Nunca sabemos qué pacientes nos tocarán». Laura sonrió, pero Ana podía ver en sus ojos la fatiga acumulada de noches sin dormir. Ana se dirigió a la sala de descanso para revisar el parte del día. En su mente, un nombre se repetía: Miguel. Había estado en coma durante 2 años, y ella había estado a su lado durante la mayor parte de ese tiempo. La historia de Miguel la había impactado profundamente. Un joven lleno de vida, un accidente trágico que lo dejó en un estado de profundo silencio. Pero a pesar de su condición, Ana sentía que había algo especial en él. Cada vez que entraba en su habitación, una parte de ella esperaba que él pudiera escucharla, que pudiera sentir su presencia. Al llegar a la habitación de Miguel, Ana sintió una mezcla de tristeza y esperanza. El joven yacía en la cama, con los ojos cerrados y el rostro sereno. A su alrededor, la habitación estaba decorada con los cuidados que Ana había decidido brindarle. Una planta verde en la ventana, un cuadro de paisajes que había traído de su casa, y una manta suave que le había tejido su madre. Todo eso era un pequeño intento de crear un ambiente cálido y acogedor. «Hola, Miguel», comenzó Ana, sentándose en la silla junto a su cama. «Hoy es un día hermoso, el sol brilla, y creo que la primavera está a la vuelta de la esquina». Ana tomó una respiración profunda y continuó hablando como si él pudiera escucharla. Habló de su infancia, de sus sueños de ser enfermera y de cómo había llegado a ese hospital. Compartió anécdotas sobre sus pacientes, incluso sobre aquellos que se habían recuperado y que ahora llevaban vidas plenas. A veces se preguntaba si Miguel podía sentir algo de lo que decía. La idea de que su voz pudiera llegar a él le daba un poco de consuelo. «La verdad es que me gustaría que pudieras despertar. Hay tanto que me gustaría mostrarte, tantas historias que me gustaría que escucharas». Una lágrima resbaló por su mejilla, pero se la limpió rápidamente. «Sé que estás luchando en algún lugar dentro de ti. No estás solo, Miguel. Estoy aquí». Los días pasaron y Ana continuó visitando a Miguel, llevando consigo pequeños objetos que pertenecían a su familia. Al principio era una foto de su madre que había encontrado en el armario del hospital. Era una imagen de una mujer sonriente, con un brillo en los ojos que recordaba a Ana a su propia madre. Luego trajo un libro que había pertenecido a Miguel, un thriller que había dejado olvidado en su mesa de noche. Cada objeto que traía era un intento de acercarse a él, de construir un puente entre sus mundos. «Este es tu favorito, ¿verdad?», dijo Ana un día, sosteniendo el libro en alto, como si él pudiera leer el título desde donde estaba. «Me dijiste una vez que te encantaba perderte en las historias de misterio». Miguel permanecía en silencio, pero Ana juraría que, en ocasiones, sus labios se movían ligeramente, como si intentara responderle. La idea de que aún había vida en él la mantenía comprometida.
Se aferraba a la esperanza como una luz en la oscuridad. Una tarde, mientras organizaba una de las estanterías en la sala de descanso, Ana escuchó a dos médicos discutir sobre Miguel en voz baja. Se acercó un poco para escuchar mejor. El estado de Miguel es crítico, pero hay un pequeño indicio de actividad cerebral. Podría ser que esté más consciente de lo que pensamos, comentó uno de los doctores. Sí, pero no hay forma de saber cuándo o si despertará. Es un caso complicado, respondió el otro médico, con un tono sombrío. Ana sintió que su corazón latía más rápido. La posibilidad de que Miguel estuviera consciente, aunque fuera de una manera limitada, le dio un nuevo impulso. Quizás había más en su historia de lo que ella sabía, más que solo un accidente trágico. La idea de que él pudiera estar luchando en su interior la llevó a investigar más sobre su vida. Los días se convirtieron en semanas, y Ana pasó cada momento libre en la habitación de Miguel. Cada visita era una oportunidad para acercarse a él, para contarle sobre su día, sus sueños y las pequeñas cosas que solían parecer insignificantes. Trajo más objetos personales, una bufanda que había tejido su abuela, una piedra que había encontrado en la playa y una carta que había escrito a su futuro yo. Todo era un intento de crear una conexión, de romper el silencio que rodeaba su existencia. Este es un recuerdo de un viaje que hice con mis amigos el verano pasado, dijo Ana, mostrando una foto de un grupo riendo en la playa. Te prometo que algún día haré que vengas conmigo. Vivirás aventuras increíbles, Miguel. A medida que pasaba el tiempo, Ana se dio cuenta de que había comenzado a proyectar sus propias esperanzas y sueños en Miguel. Se preguntaba si él alguna vez volvería a ser el mismo. ¿Qué pasaría si despertaba y todo lo que había construido en su mente se desvanecía? Sin embargo, la idea de que Miguel pudiera, de alguna manera, escucharla, la mantenía motivada. Era su forma de cuidar de él, de darle la compañía que su familia parecía no estar dispuesta a ofrecer. Finalmente, un día, mientras Ana hablaba sobre un nuevo libro que había comenzado a leer, sintió un ligero movimiento. Un escalofrío recorrió su espalda y su corazón se detuvo por un instante. «Miguel, ¿fuiste tú?», preguntó, la emoción llenando su voz. «Si me escuchas, por favor, muéstrame que estás aquí». Ana observó atentamente su mano, esperando cualquier indicio de vida. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado su súplica, Miguel movió un dedo. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Ana fue como si el tiempo se detuviera. «Miguel», gritó, sus ojos llenos de lágrimas. La esperanza renació en su pecho como un fuego que nunca había dejado de arder. Corrió hacia el pasillo, buscando a un médico. Tenía que compartir la noticia, tenía que hacer que le prestaran atención. Ese pequeño movimiento significaba algo, y Ana estaba decidida a no dejar que esa chispa se apagara. Fue un momento que cambiaría todo, un momento que prometía abrir las puertas a un nuevo capítulo en la vida de ambos. Mientras esperaba con ansiedad, se dio cuenta de que su conexión con Miguel había crecido más allá de lo que había imaginado. Había entrado en su vida y, de alguna manera, él había entrado en la suya. Las sombras de su soledad comenzaron a desvanecerse, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió esperanzada. Ana se encontraba en la sala de descanso del hospital, sumida en sus pensamientos. La luz tenue de la tarde se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro cansado pero determinado. Había pasado meses cuidando de Miguel, un joven atrapado en un coma inexplicable, y cada día que pasaba, la frustración crecía en su interior. ¿Por qué su familia no lo visitaba con más frecuencia? ¿Qué secretos y sombras se cernían sobre su vida? Esa tarde, su mente se centró en la falta de apoyo familiar que Miguel había recibido desde su accidente. Decidida a descubrir más sobre la situación de Miguel, Ana se dirigió a la zona de admisiones del hospital. Al llegar, encontró a su compañero enfermero, David, revisando unos documentos. Era un hombre de carácter afable, siempre dispuesto a ayudar,
y Ana sabía que podría confiar en él para obtener información. «Hola, David», saludó Ana, acercándose a su mesa. «¿Tienes un momento?» «Claro, Ana. ¿Qué necesitas?», respondió él, levantando la vista y sonriendo. «Quería preguntarte sobre la familia de Miguel. He notado que no vienen a visitarlo con regularidad. ¿Sabes algo sobre ellos?», inquirió Ana, con una mezcla de preocupación y curiosidad. David hizo una pausa, reflexionando antes de contestar. «Sí, he notado lo mismo. De hecho, su madre vino una vez hace un par de meses, pero su padre», suspiró. «Su padre parece estar muy afectado. Dijo que la familia se ha distanciado desde el accidente. Hay rumores de que Miguel estaba involucrado en algo peligroso antes del coma». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de David resonaban en su mente. «¿Qué tipo de algo peligroso? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz casi un susurro. «Se habla de problemas familiares relacionados con negocios poco claros. No puedo decir mucho más. Son solo rumores, pero...». David se inclinó hacia ella, como si temiera que alguien pudiera escuchar. «Se dice que hay una historia oscura detrás de su accidente. Algunos creen que no fue un simple accidente». El corazón de Ana comenzó a latir con fuerza. Se dio cuenta de que debía averiguar la verdad, no solo por Miguel, sino también por el bien de su propia conciencia. ¿Cómo podía cuidar de él si no conocía la historia completa? «David, necesito que me ayudes a entender mejor esta situación. No puedo quedarme de brazos cruzados», dijo Ana, con determinación. «Lo entiendo, Ana, pero ten cuidado. A veces es mejor no remover ciertos asuntos. La familia de Miguel podría no estar dispuesta a hablar». David advirtió, con una expresión seria. «Lo sé, pero no puedo ignorarlo. Miguel necesita apoyo y no lo está recibiendo. Voy a hablar con su madre. Tal vez ella pueda darme respuestas», respondió sintiéndose más decidida que nunca. Con la mente llena de preguntas y una creciente preocupación, Ana decidió que al día siguiente intentaría contactar a la madre de Miguel. Sabía que era un riesgo, pero su empatía por la situación de su paciente la impulsaba a actuar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, los pensamientos sobre Miguel la mantenían despierta. Recordaba su rostro sereno, la fragilidad de su cuerpo en la cama de hospital y la soledad que parecía habitar en su vida. Ana anhelaba que despertara, que pudiera hablarle, que pudiera compartir su historia. Al día siguiente, Ana llegó a su turno con la esperanza de encontrar respuestas. Se acercó a la habitación de Miguel, como lo hacía cada día, pero esta vez con un propósito más claro. Mientras le hablaba sobre sus planes para el futuro y los pequeños logros de la medicina, su mente seguía divagando hacia la conversación con David. Sin embargo, no podía dejar que eso interfiriera en su trabajo. Decidió centrarse en Miguel, en su proceso de recuperación. A medida que pasaban las horas, Ana sintió que su preocupación aumentaba. Ella quería hacer algo más que cuidar de Miguel. Quería ayudarlo a salir de la oscuridad. En un momento de reflexión, decidió que era hora de buscar a su madre. Con el corazón acelerado, se dirigió a la sala de espera del hospital, donde se encontraba la madre de Miguel, una mujer de aspecto cansado y triste, sentada sola, con la mirada perdida en el vacío. «Hola, señora», dijo Ana acercándose con cautela. «Soy Ana, la enfermera de Miguel». La mujer levantó la vista, y Ana pudo ver la tristeza profunda en sus ojos. «Hola», respondió la madre con voz temblorosa. «¿Cómo está mi hijo?» «Está estable, pero...». Ana dudó, buscando las palabras adecuadas. «Me gustaría hablar con usted sobre él. He notado que no ha venido a visitarlo con frecuencia, y creo que él necesita su apoyo en este momento». La madre de Miguel bajó la mirada, y Ana pudo ver que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «Es complicado», murmuró. «La vida ha sido dura desde el accidente. No sé si estoy lista para enfrentar todo lo que ocurrió antes». Ana sintió un nudo en el estómago. Sabía que había más detrás de esa frase.
Entiendo que es difícil, pero Miguel necesita saber que tiene a su familia a su lado. Si hay algo que pueda hacer para ayudarlo, inició, pero la madre la interrumpió. No quiero que se involucre en esto, respondió, con una firmeza que sorprendió a Ana. Hay cosas que no debería saber, cosas que Miguel no debería saber. Ana se sintió frustrada, pero también comprendía el dolor de la madre. Sin embargo, no podía rendirse en su búsqueda de respuestas. Lo siento, señora, pero creo que es necesario que Miguel conozca la verdad, dijo manteniendo la calma en su voz. Si hay algo que lo involucra, él tiene derecho a saberlo. Un largo silencio se instaló entre ellas, y Ana sintió que el peso de la conversación las aplastaba. La madre finalmente suspiró, pareciendo derrotada. ¿Qué haría él si supiera que su propia familia lo ha defraudado?, preguntó con el dolor evidente en su voz. No quiero que sufra más. Ana sabía que la mujer estaba hablando desde un lugar de amor, pero también de miedo. A veces la verdad puede ser dolorosa, pero también puede ser liberadora. Miguel necesita saber quién es y por qué está aquí. La madre de Miguel finalmente asintió, aunque su rostro seguía reflejando la angustia. Haré lo que pueda, pero no prometo nada, dijo con la voz entrecortada. Ana agradeció a la madre por su honestidad y se despidió, sintiendo que había conseguido un pequeño avance. Sin embargo, su mente seguía inquieta. Había algo más en la historia de Miguel, y no podía dejar que el miedo de su madre interfiriera en su búsqueda de la verdad. Esa misma noche, Ana recibió una llamada anónima que cambiaría el rumbo de su investigación. El teléfono sonó en su apartamento, y al contestar, una voz grave y distorsionada le advirtió: «Mantente alejada de la historia de Miguel. No te conviene». Ana sintió que el frío recorrió su cuerpo. ¿Quién estaba detrás de esa llamada? ¿Qué secretos ocultaba la familia de Miguel que valían la pena amenazarla? Sin embargo, en lugar de sentir miedo, una chispa de determinación se encendió en su interior. No podía dar marcha atrás. Miguel necesitaba saber la verdad, y ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo por él. Ana se sumergió en la investigación de la historia de Miguel. La inquietante conversación con su compañero enfermero resonaba en su mente, y cada vez que pensaba en la posibilidad de que el accidente de Miguel no hubiera sido casual, una oscura sombra se cernía sobre su corazón. La idea de que su sufrimiento pudiera haber sido causado intencionadamente la llenaba de un ardor de determinación. Esa tarde, después de terminar su turno, se dirigió a la biblioteca del hospital. Había visto un par de documentos en el archivo sobre incidentes relacionados con la familia de Miguel. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando los estantes llenos de libros y archivos. Ana se sentó frente al ordenador, su corazón latiendo con fuerza mientras buscaba información sobre el accidente de Miguel. Pasaron los minutos, y la tensión en el aire se hacía palpable. Ana tecleó «Accidente de tráfico Miguel Torres» y esperó a que la pantalla cargara los resultados. A medida que leía, su estómago se encogía. Encontró un artículo que mencionaba cómo el coche de Miguel había chocado con un árbol en una carretera solitaria. No había testigos, solo un informe policial que hacía referencia a la velocidad y al mal tiempo. Pero algo no encajaba. ¿Por qué un joven como Miguel estaría conduciendo tan rápido en una noche tormentosa? «Esto no tiene sentido», murmuró para sí misma, frunciendo el ceño. La inquietud la llevó a investigar más a fondo. Pasó horas en la biblioteca, revisando informes y documentos, hablando con otros enfermeros y buscando cualquier pista que pudiera llevarla a la verdad. Fue entonces cuando decidió visitar la casa de la familia Torres. Al día siguiente, Ana llegó a la casa de los Torres. Era una mansión antigua, rodeada de un jardín descuidado. El ambiente era sombrío, y la puerta de entrada parecía más una barrera que un umbral. Con el corazón acelerado, tocó el timbre, esperando que alguien le respondiera. Después de unos instantes, una mujer de mediana edad, con un semblante cansado y ojos apagados, abrió la puerta.
¿En qué puedo ayudarle?, preguntó la mujer con un tono de voz neutro, casi distante. «Hola, soy Ana, la enfermera de Miguel», respondió Ana, tratando de sonreír a pesar de la tensión en su pecho. «Quería saber cómo se encuentra y si hay algo que pueda hacer por él». La mujer la miró con desconfianza y Ana sintió que su corazón se hundía. «No estamos en condiciones de hablar sobre eso», dijo la mujer, cruzando los brazos. «Entiendo, pero Miguel necesita apoyo familiar. Me preocupa su bienestar», insistió Ana, sintiéndose cada vez más impotente. «Él tiene lo que necesita aquí», respondió la mujer, cerrando la puerta en su rostro. Ana se quedó en el umbral, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Decidió que no podía rendirse. Volvió al hospital, decidida a hacer todo lo posible por Miguel. Mientras cuidaba de él esa noche, Ana comenzó a hablarle sobre sus sueños, sus aspiraciones y las pequeñas cosas que la hacían feliz. Habló de sus vacaciones soñadas, de la playa y del sonido de las olas. En medio de su monólogo notó algo. Era sutil, casi imperceptible, pero cuando dijo su nombre, Miguel, su paciente pareció reaccionar. Sus labios se movieron levemente y Ana sintió que el aire se llenaba de esperanza. «¿Me oyes, Miguel?», preguntó, con la voz temblando de emoción. No hubo respuesta, pero Ana pudo ver que un pequeño músculo en su mano se contrajo. Su corazón se disparó. ¿Podría ser que él estuviera escuchando? ¿Que de alguna manera estuviera atrapado en el silencio, pero aún presente? La idea la llenó de energía. Si Miguel podía reaccionar a su voz, quizás había una oportunidad real de que despertara. «Vamos, Miguel, lucha. Siempre he creído en ti», dijo, sintiendo que sus palabras se llenaban de vida. Los días pasaron, y Ana continuó hablándole, contando historias, compartiendo risas y lágrimas, mientras la esperanza crecía en su interior. Cada vez que notaba una pequeña reacción, su determinación se fortalecía. Un día, mientras conversaba sobre un libro que le había gustado mucho, vio cómo Miguel movía el dedo meñique de su mano. «¡Miguel!», gritó Ana, la voz llena de emoción. «Por favor, hazlo de nuevo». Miguel no volvió a mover el dedo, pero Ana sintió que su corazón se llenaba de una luz renovada. Corrió a buscar ayuda médica, llamando a la enfermera de turno. «Por favor, ven, creo que Miguel ha reaccionado», dijo, mientras el pánico y la esperanza se entrelazaban en su voz. La enfermera llegó corriendo, y Ana le explicó lo que había visto. Juntas observaron a Miguel, y tras un rato, la enfermera sonrió. «Es un buen signo, Ana. Aunque es sutil, puede ser un indicio de que su cerebro está respondiendo a estímulos. Necesitamos seguir monitoreándolo». Ana sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. La mezcla de alegría y alivio era abrumadora. En un mundo donde la oscuridad parecía haberlo consumido todo, una pequeña chispa de luz comenzaba a brillar. «Gracias», susurró mirando a Miguel. «Gracias por seguir luchando». La enfermera le dio una palmadita en el hombro y se marchó, dejándola a solas con Miguel. Ana se acercó a la cama, tomó la mano de Miguel entre las suyas y le habló de nuevo. «No te rindas, Miguel. Estoy aquí, y no voy a dejarte solo. La verdad está cerca, y juntos vamos a descubrirla». A medida que las horas se convertían en días, Ana se convirtió en su voz, su apoyo, su esperanza. Cada pequeño movimiento, cada respira, se convirtió en un triunfo. Ella sabía que había un camino por delante, lleno de secretos por descubrir y verdades que liberar. Ana se sentó al lado de la cama, sintiendo que, de alguna manera, Miguel estaba allí con ella, escuchando. La conexión que habían formado, aunque fuera en el silencio, se sentía más real que nunca. La lucha por la verdad apenas comenzaba, pero sabía que, sin importar lo que encontrara, nunca dejaría que Miguel estuviera solo en esta batalla. El sol se filtraba a través de las persianas de la habitación del hospital, creando un juego de luces y sombras en el rostro de Miguel. Ana, sentada junto a su cama, observaba con atención cada pequeño movimiento de su paciente,
Había pasado un tiempo desde que Miguel había mostrado signos de reacción, y en su corazón se aferraba a la esperanza de que su recuperación estaba cerca. Sin embargo, una sombra de preocupación la envolvía. La verdad sobre su familia era un peso que la oprimía, y no sabía si debía revelársela o no. Miguel, hoy es un buen día. Te siento más presente, más vivo, susurró Ana, acariciando suavemente su mano. Te he estado hablando de muchas cosas, pero hay algo que no puedo ignorar. Lo que descubrí sobre tu familia es complicado. Ana se levantó y comenzó a caminar por la habitación, intentando organizar sus pensamientos. La angustia de tener que decidir si contarle sobre el oscuro pasado de Miguel la consumía. ¿Sería justo cargarlo con esa verdad justo en el momento en que comenzaba a despertar de su coma? En ese instante, Miguel movió un dedo, como si intentara responderle. Ana se detuvo en seco, su corazón palpitando con fuerza. Se acercó nuevamente a él, sus ojos brillando de emoción. «Miguel, ¿lo viste? Estás reaccionando», exclamó, con lágrimas en los ojos. «Es un gran avance. Estoy tan orgullosa de ti». La esperanza renacía en su pecho, pero la incertidumbre sobre cómo manejar la verdad seguía presente. A medida que pasaban los días, Miguel continuaba mostrando pequeños signos de recuperación. Aunque no podía hablar, Ana percibía que él la escuchaba, que sus palabras resonaban en su interior. Esto la llenaba de determinación, pero también de miedo. Una noche después de un largo turno, Ana decidió que era el momento de hablar con Miguel sobre lo que había descubierto. Se sentó en la silla junto a su cama, respiró hondo y comenzó a hablarle con una voz suave. «Miguel, sé que no puedes responderme, pero necesito que sepas que he estado investigando sobre tu familia. Hay cosas que no son fáciles de entender, y no quiero ocultártelas. Tu hermano Javier, hay rumores de que estuvo involucrado en algo muy peligroso», dijo Ana, sintiendo que cada palabra era un golpe en su estómago. Miguel pareció tensarse, aunque su cuerpo continuaba inmóvil. Ana se preguntó si había alguna posibilidad de que su mente estuviera captando sus palabras. La idea de que pudiera estar consciente de lo que decía la llenaba de una mezcla de esperanza y temor. «Tu accidente», continuó Ana con la voz entrecortada, «podría no haber sido un accidente. Hay quienes creen que fue intencionado. No sé si es cierto, pero siento que necesitas saberlo». Ana se quedó en silencio, observando el rostro de Miguel en busca de alguna señal. Aunque no podía ver sus ojos, podía sentir el peso de su mirada. Era como si, a través de la bruma del coma, él pudiera percibir su angustia y su deseo de protegerlo. Días después, algo extraordinario sucedió. Mientras Ana le contaba a Miguel sobre los sueños que tenía para su futuro, él logró mover un pie. La enfermera se quedó petrificada. Su corazón se detuvo por un momento antes de estallar en júbilo. «Miguel, lo hiciste. Moviste el pie», gritó, llamando a los médicos con una energía renovada. Cuando los médicos llegaron, Ana no podía contener su emoción. Era el primer signo claro de que Miguel estaba regresando a la vida. Aunque todavía estaba lejos de recuperarse por completo, cada pequeño avance era una victoria. Sin embargo, el dilema de contarle la verdad seguía presente en su mente. Una mañana, mientras preparaba a Miguel para la terapia física, un pensamiento la asaltó. ¿Y si Miguel no estaba listo para la verdad? ¿Y si la revelación de su pasado solo le causaba más dolor? Ana se sentó en la orilla de la cama, mirándolo con tristeza. «A veces me pregunto si debería contarte lo que sé», murmuró, sin esperar respuesta. «Pero, ¿y si eso te hace daño? Quiero protegerte, pero también quiero que sepas la verdad». Esa tarde, después de la terapia, Miguel quedó exhausto. Ana lo observó dormir, su rostro sereno y pacífico. En ese momento, decidió que debía hablar con él, que no podía seguir ocultándole la realidad. La verdad era un peso que ambos debían cargar juntos. «Miguel, si me estás escuchando, quiero que sepas que estoy aquí para ti. No importa lo que haya pasado, yo estaré a tu lado», dijo Ana sintiendo que su voz temblaba.
pero tienes derecho a saber lo que está sucediendo. A veces, la verdad puede ser dolorosa, pero es mejor que vivir en la oscuridad. Ana se sintió aliviada al expresar sus pensamientos. Era como si, al verbalizarlos, hubiera compartido el peso de la verdad con él, aunque aún no estuviera completamente consciente. Sin embargo, cada día que pasaba, la inquietud crecía en su interior. Finalmente, llegó el día en que Miguel despertó. Ana había llegado temprano al hospital, ansiosa y nerviosa. Cuando vio que sus ojos se abrían lentamente, una oleada de alegría la invadió. Miguel la miró con confusión, como si acabara de salir de un sueño profundo. «Ana», murmuró, su voz apenas un susurro, temblorosa y débil. «Miguel», exclamó, soltando las lágrimas que había estado conteniendo. «Estás despierto. Por fin». Miguel intentó sonreír, pero la confusión en su rostro era evidente. Ana se inclinó sobre él, sin poder contener la emoción. «Has estado en coma durante 2 años. Te he estado cuidando todo este tiempo. Estoy tan feliz de verte», dijo acariciando su mano con ternura. «Pero hay algo importante que necesito decirte». «¿Mi familia?», preguntó Miguel, su voz entrecortada. «¿Qué ha pasado con ellos?». Ana sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Era el momento de ser honesta, de compartir lo que había descubierto y lo que había estado ocultando. «Tu familia no ha estado aquí como debían. He estado investigando y hay cosas que no son fáciles de entender. Javier, tu hermano, está involucrado en cosas peligrosas», dijo Ana, sintiendo el peso de cada palabra. Miguel cerró los ojos, como si intentara procesarlo todo. Ana lo observó, deseando poder quitarle el dolor que esas palabras podrían causarle. «No sé qué recordarás, pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte a enfrentar esto. No estás solo, Miguel. Nunca lo estarás», aseguró Ana, sintiendo que su propio corazón se rompía al ver la angustia en su rostro. Miguel respiró hondo, abriendo los ojos nuevamente, ahora llenos de confusión y miedo. Su mente parecía estar llena de sombras, y Ana sabía que el camino hacia la verdad sería difícil. «Ana, necesito entender», murmuró, su voz temblorosa. «¿Qué sucedió realmente? ¿Por qué no vinieron a verme?». Ana sintió una punzada en el corazón al ver la vulnerabilidad de Miguel. Se acercó más, su voz suave y reconfortante. «Te prometo que te contaré todo lo que sé, pero primero quiero que sepas que estás a salvo. Estoy aquí contigo, y juntos enfrentaremos esto», dijo, mientras las lágrimas caían libremente por sus mejillas. El silencio se hizo pesado en la habitación, y Ana se preguntó si había hecho lo correcto al contarle lo que sabía, pero en el fondo sabía que la verdad era necesaria para que Miguel pudiera sanar y enfrentarse a su pasado. La vida estaba a punto de cambiar para ambos, y tenerse el uno al otro sería su mayor fortaleza en los oscuros días que vendrían. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas del hospital, creando un ambiente cálido y acogedor en la habitación de Miguel. Ana lo observaba con atención, notando cómo su expresión se tornaba más intensa mientras intentaba conectar los fragmentos de su memoria. Había una lucha interna en su rostro, como si intentara recordar algo importante, pero se viera frustrado por la niebla del coma que lo había mantenido prisionero durante 2 años. «¿Recuerdas algo, Miguel?», preguntó Ana, acercándose un poco más a la cama. Su voz era suave y plena de esperanza. «Sé que estás ahí, que puedes escucharme». Miguel abrió los ojos con dificultad, sus párpados pesados, pero por un momento parecía que la confusión en su mirada se disipaba. «Ana», murmuró, como si su nombre fuera un ancla en medio de una tormenta. «¿Qué pasó?». Ana sintió que su corazón se aceleraba. «Estás en el hospital. Tuviste un accidente. Estuviste en coma, pero ahora estás despierto. Te he estado cuidando». Miguel frunció el ceño, tratando de procesar la información. «¿Un accidente? ¿Mi familia? ¿Dónde están?».
Su voz sonaba quebrada, y Ana pudo ver el miedo reflejado en sus ojos. La preocupación por su familia lo consumía, y ella sabía que tenía que ser honesta, aunque eso significara abrir viejas heridas. Tu familia no ha estado aquí a menudo. No sé mucho sobre ellos, pero hay cosas que he descubierto, cosas que tal vez necesites saber. Ana respiró hondo, sintiendo el peso de la verdad que estaba a punto de revelar. Miguel, hay algo oscuro en tu pasado, algo que involucra a tu hermano, Javier. Miguel se removió en la cama, su cuerpo tenso. Javier, ¿qué tiene que ver él con todo esto? Su voz se tornó más firme, pero Ana podía ver que la angustia lo dominaba. ¿Qué ha hecho? Hubo rumores sobre actividades ilegales. Ana se detuvo un momento, buscando las palabras adecuadas. Lo que sé es que tu accidente podría no haber sido un accidente. Hay razones para pensar que Javier estaba involucrado en algo peligroso. Un silencio abrumador llenó la habitación. Miguel cerró los ojos, como si intentara bloquear la información que acababa de recibir. No, no puede ser. Siempre creí que él era el que me protegería. Su voz se quebró y Ana sintió una punzada en su corazón al ver el sufrimiento en su rostro. Entiendo que esto es difícil, dijo Ana, tratando de calmarlo. Pero necesitas saber la verdad. Es la única forma de avanzar. Debes recordar, Miguel, tu vida, tu familia, todo está conectado de alguna manera. Con el tiempo, Miguel comenzó a recordar fragmentos de su vida antes del coma, imágenes difusas de su infancia, momentos de alegría y risas se mezclaban con sombras de desconfianza y miedo. Javier siempre fue controlador, murmuró, su voz temblando. Siempre quise hacer las cosas a mi manera, pero él nunca me dejó. Ana asintió, sintiendo que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Quizás ahora es el momento de enfrentarlo. Juntos podemos buscar la verdad y la justicia. Miguel abrió los ojos de nuevo, esta vez con una chispa de determinación. Sí, no puedo dejar que esto quede así. Necesito saber qué pasó realmente. No solo por mí, sino por todo lo que hemos perdido. Las horas pasaron mientras Ana y Miguel discutían su próximo paso. Habían decidido que confrontar a Javier era necesario, pero sabían que no sería fácil. Miguel se sentía abrumado, pero a la vez liberado al poder compartir su carga con alguien que realmente se preocupaba por él. Ana no solo era su enfermera, se había convertido en su confidente y aliada. Finalmente, la tarde se convirtió en noche, y se prepararon para la confrontación que cambiaría sus vidas. Ana sintió un nudo en el estómago mientras se acercaban a la casa de los hermanos. Era un lugar que había estado lleno de recuerdos, pero ahora se sentía como un campo de batalla. Miguel la miró, su expresión era seria. ¿Estás lista para esto?, preguntó él, su voz firme a pesar de la tensión en el aire. Siempre, respondió Ana, tomando su mano. No estás solo en esto. Entraron en la casa, donde el silencio era abrumador. Miguel llamó a su hermano y pronto Javier apareció. Su expresión de sorpresa rápidamente se transformó en una sonrisa arrogante. Miguel, estás despierto. No puedo creerlo. Pero en su voz había un tono de desdén que no pasó desapercibido para Ana. Javier, dijo Miguel, su voz resonando con una determinación que había estado ausente antes. Necesitamos hablar. Hay cosas que han salido a la luz y no voy a quedarme callado más. Javier frunció el ceño, sus ojos destilando desdén. ¿De qué estás hablando? No hay nada que discutir. Estás confundido por el coma. La gente dice cosas raras. Ana sintió que la tensión aumentaba. No estamos confundidos, Javier. Miguel tiene derecho a saber la verdad sobre su accidente y lo que realmente pasó. ¿Y qué sabes tú, enfermera? Javier se burló, su actitud hostil. No eres más que una empleada. No tienes idea de lo que realmente sucede en esta familia. Quizás no, pero sé que hay secretos que han estado ocultos demasiado tiempo, replicó Ana, manteniendo su postura. Y estoy aquí para ayudar a Miguel a descubrirlos.
Miguel se adelantó, su voz resonando con fuerza. No voy a dejar que me manipules más, Javier. Necesito saber si estuviste involucrado en mi accidente. ¿Fuiste tú quien me hizo esto? Javier se tensó. Los colores de su rostro cambiaron. Eso es una locura. No tienes pruebas. Solo son rumores, Miguel. No puedes creer todo lo que escuchas. Ana vio cómo la inseguridad comenzaba a asomar en la actitud de Javier. ¿Y si es verdad? ¿Qué harías entonces? ¿Te quedarías callado como siempre? ¡Cállate!, gritó Javier, su voz llena de rabia. No sabes de lo que hablas. Siempre quise lo mejor para ti. Siempre. Pero la desesperación en su voz lo delataba. Miguel se mantuvo firme. No voy a quedarme en silencio. Tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos. No solo por mí, sino por todas las vidas que has afectado. Ana sintió que la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Javier, sintiéndose acorralado, empezó a lanzar amenazas. Si sigues con esto, haré que te arrepientas. No tienes idea de con quién te estás metiendo. ¿Amenazas?, Ana replicó, su voz resonando con valentía. Tú eres el que debería tener miedo. La verdad siempre sale a la luz y no hay manera de que te salgas con la tuya esta vez. Miguel, sintiendo la fuerza de Ana a su lado, se volvió hacia su hermano. Te enfrentas a la justicia, Javier. Ya no puedes controlar todo. Mi vida, mis decisiones, ya no dependen de ti. Javier, viendo que la situación se le escapaba de las manos, se tornó amenazante. No te atrevas a dar un paso más, Miguel. No sabes lo que soy capaz de hacer. Su mirada era fría y calculadora, un recordatorio claro de que la oscuridad que había rodeado la vida de Miguel aún estaba presente. Ana apretó la mano de Miguel, sintiendo que cada palabra que salía de la boca de Javier era una confirmación de sus peores temores. Pero había algo en el aire, una chispa de esperanza. Juntos, estaban decididos a enfrentarlo, a buscar la justicia que tanto necesitaban. La verdad era su arma, y no se dejarían intimidar. Estamos listos para enfrentar lo que venga, dijo Miguel, su voz resonando con firmeza. No más silencios, no más mentiras. La noche había caído, y con ella, un nuevo capítulo de sus vidas estaba a punto de comenzar. Ana y Miguel se encontraban en un pequeño salón de la comisaría, esperando la llegada de Javier. La tensión en el aire era palpable. Miguel, aún con el rostro pálido y frágil tras haber despertado del coma, se mostraba ansioso, mientras que Ana intentaba mantener la calma. Habían pasado días planificando este momento, y a pesar de que la adrenalina corría por sus venas, una parte de ella se sentía nerviosa por lo que estaba a punto de suceder. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Ana, su voz casi un susurro. Miguel asintió, su mirada fija en el suelo. Se había enfrentado a muchos fantasmas en los últimos días, pero este era el más importante. La verdad sobre su hermano y la revelación de los oscuros secretos familiares lo habían atormentado, y era hora de que se hiciera justicia. No puedo seguir viviendo con esto, respondió Miguel, con un tono de determinación que sorprendió a Ana. Necesito saber que, al menos, mi hermano pagará por lo que hizo. No solo por mí, sino por todas las vidas que ha afectado. Ana se acercó y tomó su mano, sintiendo cómo su pulso latía con fuerza. Ella había estado a su lado en cada paso de este proceso, y su amor por él crecía a medida que enfrentaban juntos esta tormenta. A través de las ventanas de la comisaría, podían ver cómo los coches patrulla se movían con rapidez, y el sonido de las sirenas resonaba en el aire, un recordatorio constante de la inminente llegada de Javier. Finalmente, la puerta se abrió y un agente de policía apareció, con una expresión seria en su rostro. Detrás de él, entró Javier, con una sonrisa arrogante que parecía burlarse de la situación. Su cabello oscuro, alborotado y su chaqueta de cuero le daban un aire de desprecio, como si la gravedad de lo que estaba a punto de enfrentar no le importara en absoluto. «¿Así que decidieron jugar a los detectives?», dijo Javier,
su voz despectiva resonando en la sala. Miguel sintió cómo la rabia se acumulaba en su interior, pero se contuvo. Era un momento delicado y no podía dejarse llevar por las emociones. Ana, al notar la tensión, le apretó la mano con fuerza. «Estamos aquí para que hables, Javier», dijo Ana, intentando mantener la calma en su voz. «Sabemos lo que hiciste». Javier se rió, un sonido frío y sin humor que resonó en la habitación. «¿Qué saben? ¿De qué están hablando?», desafió, mirando a ambos con desdén. «Sabemos que fuiste tú quien causó el accidente», declaró Miguel, alzando la voz, por primera vez dejando que su dolor se manifestara. «Sabemos que has estado involucrado en cosas ilegales y que eso te llevó a hacerme daño». El rostro de Javier se tornó serio por un instante, pero rápidamente volvió a su actitud desafiante. «Eso son tonterías. Lo que pasó fue un accidente. No puedo ser responsable de las decisiones estúpidas de los demás». Ana dio un paso adelante, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «No fue un accidente, Javier. Te involucraste en un mundo de criminalidad y por tu culpa, Miguel ha estado en coma durante 2 años. Es hora de que asumas la responsabilidad». La arrogancia de Javier se desvaneció por un momento y sus ojos se oscurecieron con una mezcla de miedo y rabia. «¿Y qué piensan hacer? ¿Llevarme a la cárcel?». Su voz tembló levemente. «No tienen pruebas. Todo esto es un juego». Pero en ese instante, los agentes de policía se acercaron y comenzaron a rodear a Javier. «En realidad tenemos más que suficientes pruebas», dijo uno de los oficiales, con una voz firme. «Hemos estado investigando tus actividades durante un tiempo, y lo que hiciste no quedará impune». Javier se dio cuenta de que su arrogancia había sido un error. La mirada desafiante se transformó en una súplica desesperada. «Esto no es lo que parece. No pueden hacer esto», gritó, su voz llena de pánico. «¿No es lo que parece?», preguntó Miguel, sintiéndose más fuerte con cada palabra. «No puedes seguir huyendo de la verdad. Te enfrentaste a mí, y ahora es hora de que enfrentes la justicia». Los policías se acercaron y comenzaron a esposar a Javier. Un silencio tenso llenó la sala mientras él, incapaz de reaccionar, se dejaba llevar. Ana y Miguel se miraron, y en ese instante un torrente de emociones los inundó. La verdad había salido a la luz, y con ella, un nuevo comienzo se perfilaba en el horizonte. «¿Por qué, Javier?», preguntó Miguel, su voz quebrada por la angustia. «¿Por qué hiciste esto?». Javier, ahora en manos de la autoridad, se giró lentamente, su rostro mostrando una mezcla de rabia y tristeza. «Porque siempre fuiste el favorito», respondió su voz baja, casi un susurro. «Siempre estuviste en el centro de atención, y yo solo era el hermano menor, el que nunca podía hacer nada bien». Miguel sintió una punzada de dolor. Había creído que su hermano había tomado decisiones por impulso, pero ahora comprendía que había una herida más profunda detrás de sus acciones. «Eso no justifica lo que hiciste. Hay formas de sanar que no implican hacer daño a otros». Mientras los oficiales llevaban a Javier fuera de la sala, Ana se acercó a Miguel, quien aún parecía perdido en sus pensamientos. «¿Estás bien?», preguntó, preocupada por su estado emocional. Miguel asintió lentamente. «Creo que sí. Ha sido un alivio, pero también hay mucho que procesar. No sé si alguna vez podré perdonarlo». «No tienes que hacerlo ahora», dijo Ana, acariciando su brazo. «Tómate tu tiempo. Lo importante es que estás aquí y que juntos podemos enfrentar lo que venga». Ambos se abrazaron, encontrando consuelo en la cercanía del otro. En ese abrazo, Miguel sintió que una parte de su vida oscura comenzaba a desvanecerse, mientras una nueva esperanza se encendía en su corazón. La verdad había salido a la luz, y aunque el camino hacia la sanación sería largo, sabía que no lo recorrería solo. Ana miró a Miguel, su corazón lleno de amor y determinación. «Vamos a construir un futuro mejor, Miguel. Ya no estás solo. Estoy aquí contigo, siempre».
Miguel sonrió, sintiendo la calidez de sus palabras. Había enfrentado su pasado, y ahora, con Ana a su lado, estaba listo para abrazar su futuro. La vida les había dado una segunda oportunidad, y no la desperdiciarían. Con la verdad y el amor como sus guías, sabían que juntos podían superar cualquier obstáculo que se presentara en su camino.